Estimados maestrantes en educación, continuamos con la segunda unidad, el tema globalización y desarrollo humano. Vamos a realizar una síntesis. Una vez ustedes han analizado y reflexionado sobre y se han apropiado del material de estudio para que puedan responder el cuestionario online. Globalización es un término polisémico, tiene muchísimas aristas. Vamos aquí a analizar algunos beneficios, pero también algunos de sus riesgos. Los beneficios tienen que ver con los avances de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento, de avances en el contexto educativo, generación de ingresos, de la mundialización de la economía, de la cultura y obviamente de los medios de comunicación, entre otros. Pero también tiene algunos riesgos que tienen que ver con el detrimento de los medios de subsistencia, la inseguridad personal, la inseguridad alimentaria, los eventos naturales que se transforman en desastres, la crisis económica, social y ambiental, los conflictos violentos, la corrupción, la falta de capacidad de respuesta de las instituciones del Estado, la delincuencia y la discriminación. En ese sentido, a Martha Nussbaum dice lo siguiente: el enfoque de las capacidades es también un desafío para las políticas educativas, que requiere o necesita forjar un ethos personal y social que consolide y permita un desarrollo a escala humana. El contexto educativo tiene que ver con esas capacidades y tiene que ver con la consolidación de habilidades en la dinámica del ejercicio humano. En ese sentido, la educación debe hacer posible el cultivo de la humanidad y de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía responsable y autónoma, como lo menciona Paulo Freire. La educación debe formar seres autónomos con criterio propio. Busca también la justicia y la dignidad de las personas, donde tenga una idea central de un ser humano libre, pero en reciprocidad con los otros, configurando el carácter social como seres humanos. Por lo tanto, la formación en humanidades debe formar para la convivencia y la democracia. La humanidad, la democracia, la convivencia, la ciudadanía, la autonomía se construye permanentemente, es un constructo, y en ellos la educación tiene un papel fundamental, un rol indispensable, que infortunadamente nuestros sistemas educativos se ha olvidado hace algún tiempo. Si ustedes analizaron la lectura Crisis silenciosa de Martha Nussbaum que tenían allí, habla precisamente de ello, en que las humanidades desde un tiempo hacia atrás, desde las ciencias sociales, ha perdido espacios. ¿Por qué ha perdido esos espacios? Sencillamente porque ese sistema económico que analizamos, o esa teoría económica que analizamos en la unidad 1, pues ha afianzado, se ha consolidado a través de la globalización y ha impuesto y que las ciencias naturales, que las ciencias puras, que las ciencias de las ingenierías son las ciencias que se le ha dado mucha importancia y en detrimento de las demás. Por lo tanto, es importante que la educación aquí aprendamos a establecer un equilibrio, dado que se requiere para alcanzar eso que se llama desarrollo humano sostenible, que fortalezcamos este tipo de realidades que nos empoderan como seres humanos, porque somos seres que tomamos decisiones permanentemente, esos seres que ejercemos el poder, y para ello la educación debe formar, debe consolidar una serie de principios, una serie de niveles axiológicos, pero también de connotaciones éticas que nos hagan seres con compromisos irresponsables. La formación para la ciudadanía en ese contexto, en esa realidad, tiene que ver en una
dicotomía que tiene que ver con el carácter local y global. Antes se pensaba que se debería pensar globalmente para actuar localmente. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque lo local nos identifica como seres autónomos, como seres con una identidad propia fundamentada en una dinámica de empoderamiento local que puede desde esa mirada analizar esa realidad global, esa globalización y poder adaptar lo que le conviene. Cuando no se hace en ese sentido, pues generalmente estamos perdiendo autonomía, generalmente estamos perdiendo identidad como contexto local. Por eso una educación debe promover la igualdad de oportunidades, la libertad participativa, la no discriminación, la autonomía responsable, la tolerancia y el pluralismo, que consolide seres con características de criterios propios, características de libertad de expresión y una libertad participativa, seres o una ciudadanía con criterio, una ciudadanía con autonomía. En ese sentido también la globalización, cuando hablamos de riesgos, conlleva un sinnúmero de vulnerabilidades, entendiendo como vulnerabilidad el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos de un fenómeno, en relación con la exposición, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Esta definición de vulnerabilidad es propiciada por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, para el estudio del cambio climático de la ONU, que también analiza obviamente lo que significa ser o lo que es resiliencia. El contexto de riesgos genera un sinnúmero de amenazas globales en la consolidación del desarrollo humano. ¿Cuáles son? Ya lo habíamos analizado algunos anteriormente. La insustentabilidad financiera, que ha generado crisis económica, social y ambiental. Desde los años 2008 se ha consolidado hacia acá. Los desastres por eventos naturales. La naturaleza no genera desastres, simplemente eventos. En esa relación con los seres humanos, cuando interactuamos, cuando degradamos, cuando contaminamos, pues vamos a generar un sinnúmero de desastres que se consolida entonces en peligros y en riesgos. Conflictos violentos permanentemente, la inseguridad alimentaria, producto precisamente de las crisis, tanto social como ambiental, las desigualdades, que muchas de ellas han sido generadas por el crecimiento económico, por dado que genera brechas en las sociedades al no consolidar las sociedades como de carácter autónomo, de carácter con características propias, que debe adaptarse esos elementos, esas características propias. Entonces se están generando un sinnúmero de desigualdades. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder generar un desarrollo a escala humana? Pues es importante reducir las vulnerabilidades y construir resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Pues lo tenemos aquí: habilidad de un sistema y sus componentes, pero también de un grupo de personas, etcétera, etcétera, para anticipar, para absorber, para adaptarse y recuperarse de los efectos nocivos de un fenómeno de forma oportuna y eficiente, es decir, recuperarse de los efectos cuando analizábamos, por ejemplo, la exposición, de la sensibilidad y su capacidad de adaptación, cuando analizábamos vulnerabilidad. En ese sentido, construir resiliencia le corresponde al contexto educativo.
obviamente a otras instituciones, al Estado, a las sociedades, a las comunidades, pero el eje central y fundamental es la educación. En la transformación de normas sociales y políticas, en políticas públicas que realmente analicen esas vulnerabilidades, esas debilidades y obviamente repotencie a las personas, pero también a las instituciones, pero también a los territorios. La vulnerabilidad estructural asociada al ciclo de vida de las personas. Esa vulnerabilidad estructural se refiere precisamente a un sinnúmero de derechos que tienen las personas en su ciclo de vida y que muchas veces no se han consolidado. Las respuestas de la política pública debe prevenir las amenazas que mencionamos anteriormente y promover las capacidades y proteger a las personas. Generar una gobernanza mundial más sólida con mayor capacidad de respuesta. Esa gobernanza y esa gobernabilidad tiene que ver con la consolidación del ejercicio del Estado en relación con el ejercicio de ciudadanía. En términos generales, la consolidación del desarrollo humano tiene que ver con yo creo que hasta acá pudimos hacer como una síntesis. No me permite el sistema por el cual estoy grabando pues avanzar, pasarme de este tiempo. Entonces espero que haya podido transversalizar esos elementos que configuran el contexto de globalización en relación con el desarrollo a escala humana.